qué es lo que está pasando y obviamente se compenetre en este proceso electoral. Quiero dar la bienvenida a tres grandes amigos y en espera de un cuarto que seguramente ya viene por ahí. Rodrigo Ramón Aquino, señor, un honor tenerlo aquí con nosotros. Ay, perdón, discúlpeme. Carlos, un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. La verdad es que estos temas debemos discutirlos mucho porque hay muchas dudas y la verdad son dudas legítimas. Es un proceso que ha tenido muchos recovecos y cada día hay nuevos escenarios que comentar y que discutir para ir en la medida de lo posible comprendiendo este proceso. Qué bueno que hay expectativas para con este proceso y bueno, vamos a seguir comentándolo. Perdón por la equivocación, Enrique Alfaro, muchas gracias, amigo. Discúlpame, un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Creo yo que es un tema que está en el aire estos próximos días, estas próximas semanas, incluso pudiera darse la discusión sobre esto de tal manera que está plenamente vigente y aquí habremos de intentar explicar para que los radioescuchas, los televidentes, quienes nos estén viendo puedan entender un poco. Pascual Cruz Galdames, amigo, muchísimas gracias. Me da gusto verte las mañanas Charly. corriendo en Cañahuaca y hoy en esta mesa de análisis. Ok, muchas gracias por la invitación y es un privilegio para mí estar compartiendo la mesa, esta mesa de análisis con excelentes personalidades, conocedores del mundo de la política, de los tiempos, cómo han ido cambiando. Enrique Alfaro, Rodrigo, un poco más joven, pero con mucho ímpetu y mucho conocimiento, tengo que reconocerlo, en estas lides. Y a ti, Charly, me da mucho gusto nuevamente, con ese gusto, aceptar tu invitación y que pues bien vale la pena, la verdad. Nosotros somos el vínculo con la sociedad. A veces la sociedad no comprende qué es lo que está pasando. Claro. Y a veces pareciera que ese es el objetivo también del poder, ¿no? Del poder político, generar confusión, pero bueno, nosotros que hoy se trata hoy vamos a hacer otra dinámica. Entramos en una dinámica que, pero antes de nada te agradezco, ¿no? Gracias a ti, Pascual. Vamos a empezar planteando, primero que nada, de qué estamos hablando, qué es una candidatura común. Para eso, maestro, por favor, si nos pudieses apoyar en ese tema. Gracias, intentaré contextualizar el tema. La legislación federal y la legislación de los estados le reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público formas distintas de participación. Estas formas van desde los frentes que no necesariamente, que no son sobre asuntos electorales, hasta los que sí particularmente tienen que ver con los procesos electorales, que son las coaliciones, las candidaturas comunes o la participación directa de los partidos a través de candidaturas propias. Siempre han sido muy importantes estas formas de organización, de participación de los partidos políticos. Quisiera yo referir, por ejemplo, en lo que se refiere particularmente a las candidaturas comunes, que han sido tan importantes que recordaremos que Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 encabezó un frente muy amplio, Frente Democrático Nacional le llamaron, que se desconocía cuál era la figura, pero fue candidatura común, se reunieron muchos partidos alrededor de su candidatura, lo postularon, y eso significó el principio de la democratización de ese país. Incluso se han llegado a recoger declaraciones del presidente Miguel de la Madrid, en el sentido de que quien verdaderamente ganó la elección fue Cuauhtémoc Cárdenas, y esa fue bajo la figura de candidatura común. En nuestro estado, por supuesto, esta figura también ha sido usada por los partidos políticos. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso medio especial de el doctor Valdemar Rojas, que fue candidato a presidente municipal por segunda vez o por tercera vez. Esa ocasión contendió bajo esta forma de candidatura común por el Partido Acción Nacional y por el Partido Mexicano Socialista, la izquierda y la derecha unidos con un mismo candidato común. Por cierto que recuerdo muy bien que los panistas en ocasiones hacían pintas a favor de la candidatura por medio del Partido Mexicano Socialista y pintaban con azul el logotipo de lo que debía ser rojo y verde, como originalmente era los colores del Partido Mexicano Socialista, de tal manera que los partidos han usado estas figuras, son importantes en la realidad
de nuestro país y de nuestro estado, y ahora es tema de discusión en el proceso electoral local. Aquí fundamentalmente se han usado coaliciones, sin embargo, el tema de hoy es que están echando mano de esta figura de candidaturas comunes para efectos de intentar participar en este proceso en curso. Ramón, un comentario. Siempre es un gusto saludar a mi amigo y maestro Enrique Alfaro. Como ustedes recordarán, él fue consejero electoral ciudadano, Es ¿no? correcto. De los que llevaron a la transición al estado de Chiapas. Cuando la figura no se reconocía todavía como consejero electoral, sino como consejero ciudadano, en el entendido de que era necesario ciudadanizar las instituciones de las cuales se desconfiaba mucho. Entonces, Y sigue siendo todavía, ¿no? Bueno, pero es otro tema de otra mesa, ¿verdad? Entonces, si entendimos bien, una candidatura común es, a diferencia de una coalición en la que van juntos con un mismo candidato o candidata, esta van separados pero con el mismo candidato o candidata, ¿no? Sí, por supuesto, una coalición obliga a que registren una plataforma electoral, a que ya sea parcial, registren cuando menos el 50%, si es total tienen que registrar la totalidad de las candidaturas en las que participan, y hay una figura más que es más reducida, el 25%, este es en el caso específico de las coaliciones, están obligados a participar en distintos porcentajes dependiendo del tipo de coalición que es. En el caso de la candidatura común esto es mucho más sencillo, simplemente postulan al mismo candidato, tan simple Aquí, como es. El tema económico, las bolsas, por decirlo así. ¿Cada quien con su bolsa o es una sola bolsa, una candidatura común? Es la misma bolsa. O sea, la misma bolsa de cada partido. Cada partido ejerce Ok. sus propios recursos, a diferencia bueno, donde se limitan es en el acceso a la radio y a la televisión. Es ahí donde no pueden sumarse completamente todos. Hay un reglamento que establece la forma en que se le da el espacio a los candidatos comunes y a los candidatos por coaliciones. Pascual, un comentario. Bueno, después de escuchar esta participación tan ilustrativa del maestro Enrique Alfaro, yo quiero reparar en esta evolución. Mencionabas desde los inicios, pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Bueno, entonces vamos a esa Sí, parte. no, pero digo, en ese te das cuenta, Enrique, Rodrigo, Charlie, que ahora sí que, como dice aquella frase, cómo han cambiado los tiempos al respecto, ¿sí? Y ahora, en el afán, imagínate, la confusión que se le estaba generando al pueblo, a la sociedad, en ese afán, ahora, pareciera ser que los mismos institutos políticos no saben qué es lo que está sucediendo. Voy a hacer una breve cronología, si me lo permiten, claro. sobre cómo se genera esta controversia, para que entremos en materia de discusión y aparte ustedes agreguen la parte de los escenarios. La figura de candidatura común de gobernador fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado en tiempo y forma en 2017, dentro de las etapas legislativas. Es obviamente obra en el archivo del Congreso del Estado. Sin embargo, debido a un error de publicación en el periódico oficial del Estado, fue necesario emitir una fe de erratas sustentado en la ley del periódico oficial del Estado. Aquí valdría la pena que Pascual nos aclarara en qué consistiría una fe de erratas en su momento. En el tránsito y manejo de la documentación que contenía el decreto enviado del Congreso del Estado a la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobierno responsable del periódico oficial, quienes que publican este tipo de asuntos, es donde surgen los contratiempos en la publicación, que obligan al legislativo a solicitar la publicación de la fe de erratas para corregir el error de publicación. Esa corrección se publicó fuera de los 90 días antes del inicio del proceso electoral, pero no el cambio a la ley en sí mismo. Es lo que argumentan una parte de esta controversia. Obviamente aquí tendríamos que ver de qué se trató el cambio. Eso lo vamos a ver en su momento, para que lo vayamos tomando nota. ¿Qué fue la palabra o qué lo que se omitió o lo que se corrigió? La iniciativa presentada por el diputado Fidel Álvarez del Toro dentro de la Comisión de Gobernación, que turnó el Pleno para su discusión y aprobación, en lo cual se dio un debate entre las fuerzas políticas, incluido el PRI. Pero nadie pidió adicionar nada al dictamen presentado, el cual consta en el acta de sesión. O sea, en ese momento nadie dijo nada. O sea, nadie dijo, aquí falta algo.
Entonces, aquí vamos a lo siguiente. El decreto que surgió del Pleno contenía el sentido de lo que aprobaron los legisladores chapanecos y fue promulgado. Una vez en sus manos del Ejecutivo, se tomó la decisión de la publicación del Periódico Oficial del Estado y en ese trayecto se dio la confusión con la palabra, nada más y nada menos que de gobernador. Esa fue la confusión. Ahí vamos a empezar. Por ahí vamos a ir para irnos por partes. ¿Les parece bien? Mi querido maestro. Efectivamente, la primera discusión sería si esta fue una omisión de publicación y que motivó a la fe de ratas, o si fue una omisión legislativa, como algunos actores políticos lo sostienen y por lo que han impugnado. En principio lo menciono de esta manera para efectos de claridad de nuestro público y bueno, creo que en algún momento vamos a tocar ambos temas. En principio creo que valdría la pena explicar lo que es una fe de ratas. Fe de ratas, por favor, pastor. A ver, vamos a ir un poco a lo que dice el diccionario. La fe de ratas es una equivocación material, dice, ¿no? Okay. Que aparece en un impreso en un manuscrito. Se conoce como fe de ratas al listado de ratas que se inserta al comienzo o al final de un libro y que el lector debe tener en cuenta respecto a las enmiendas necesarias del texto. ¿Por qué voy yo al diccionario? ¿Qué es una fe de ratas? Porque los errores que tú cometes en un dictado, en un escrito, los detectas y para no volverlos a redactar, haces una fe de ratas. Yo lo hago en la revista, por ejemplo, tú lo haces en tu Sí. periódico, ¿no? ¿Y qué es lo que la fe de pasa? ratas. Ahora, yo no quiero caer en la subjetividad de la presunción o de la interpretación, pero ¿cuánto tiempo pasó para que se dieran cuenta del grave error que habían cometido Aquí, de no por ejemplo, poner... O lo, sí, hicieron claro. o lo hicieron adrede. Hemos recibido mensajes de redes sociales de que nos dicen, bueno, es que una fe de ratas se define para un error ortográfico, para un Pues, error gramatical, pero no para algo que contextualiza tanto como una palabra tan importante, ¿no? Es la corrección en la publicación. Es la Ese corrección en la ¿no? publicación. Ese sería como el término, la corrección en la publicación. Es válido, ¿no? entonces. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, lo que sabemos en general es de que efectivamente la candidatura común se encuentra en la legislación local. Le faltó en su momento el término gobernador y luego, fuera de tiempo, mandaron una fe de ratas que enmienda la publicación. Bueno, aquí la pregunta es, ya hay jurisprudencia al respecto, ¿no? Por ejemplo, en otros estados ha habido casos similares en los que le han dado preponderancia al derecho de la asociación política. Es decir, el derecho a la asociación política que está en la Constitución importa más que si está o no la figura de candidatura común en las legislaciones locales. Es correcto. ¿no? Es Ahora, aquí la buen pregunta punto. sería, ¿la impugnación a qué procedimiento va? ¿Al fondo, que es el derecho o a la forma, que es el procedimiento, el mal procedimiento de publicación de la ley local, ¿no? Es decir, si la impugnación va al procedimiento, podría avanzar, y si va al contenido, pues ya hay jurisprudencia al respecto, ¿no? Me parece muy atinado el comentario que realiza Ramón. Y bueno, damos la bienvenida también a esta mesa al tigre de tigres. No, Quetzerato, una bienvenido. disculpa. Ya lo ve cómo estaba el tráfico en estos Ya hay días. cerradas varias calles cercanas. Sí, está medio feo. Pero ya estamos por acá. Bueno, Estamos en el tema justamente en el momento de la impugnación de la figura de candidatura común en la legislación local. Digo, todavía falta Todavía un fallo estamos en del el tribunal. principio. Ya esclarecimos algunos contextos para la gente. Aquí hay un punto, me gustaría preguntarte, sé que te agarro un poco llegando a la conversación, pero aquí hay un tema que se me hace por lo más interesante. En el momento que se presenta esta parte, ¿no? Dice que la discusión de aprobación de esta iniciativa, que fue presentada por el diputado Fidel Álvarez Toledo, y se hizo con todas las fuerzas políticas, entre todas las fuerzas políticas, incluyendo al PRI, pero nadie pidió adicionar nada al dictamen presentado, al cual consta en actas de la sesión. O sea, que la revisión se dio conforme a lo que mandan los estatutos del Congreso del Estado, pero nadie dijo nada, todo el mundo se quedó callado. Generalmente ese tipo de temas se cabildean, creo yo, ¿no? Y creo que era un detalle bastante notorio, salvo tu mejor opinión. es que aquí hay una cuestión que son los tiempos.
Acuérdense que la famosa, el deslinde de la coalición con el PRI y armar la otra coalición para un candidato común se da en cuestión de minutos. ¿En qué momento llamaron al Pleno del Congreso? Porque es una ley, no puede ser nada más de la comisión permanente como está constituida ahorita, está constituida la directiva del Congreso. ¿En qué momento llamaron a los diputados para sesionar y para aprobar esa fe de erratas que hasta ahorita ni el Instituto Electoral y Participación Ciudadana ni los partidos han clarificado si es una fe de erratas al documento de intención que presentaron o una fe de erratas a la ley? Bueno, es que Y aquí es donde entra una cuestión muy interesante, que es precisamente el tema de hoy. ¿Es legal o es inconstitucional? ¿Por qué? Porque en la Constitución el término no aparece, el término candidatura común. Pero en sí la es ley, una práctica electoral. No por eso, pero sí, pero en la La ley electoral sí. sí. Entonces, si es inconstitucional como pretende el PRI y que ya metió una controversia, una impugnación Sí, a la así es. Suprema Corte, no va a pasar ahí. ¿Por qué? Porque el término no está contemplado en la Constitución, solo en la ley. Entonces, es ilegal, pero también que inconstitucional, pero no es jurídicamente válido el procedimiento del PRI de meterlo a la Constitución. Y la otra, perdón, que termine. Y la otra, que en la Constitución Política del Estado de Chiapas hay un apartado que se llama control constitucional. En ese control constitucional entran todas las controversias entre municipios, entre organismos, entre instituciones. Al PRI se le va a hacer fácil impugnar a la Suprema Corte por no tener injerencia en un tema meramente local en este caso. Voy a seguir con la cronología para que continuemos con los análisis. El Congreso del Estado posteriormente inicia el procedimiento legal respectivo para dar la fe de erratas y pide al periódico oficial, obviamente, que la publique conforme a los datos omitidos, errados, y una vez hecho ello. El IEPC toma el acuerdo en Consejo General en el sentido de que únicamente aprobaron los diputados, permitir las figuras de candidaturas comunes en torno a varios puestos de elección popular, incluida la de gobernador. Lo cierto es que esta controversia generó lo que tú ya comentabas, una impugnación, bueno, ya una denuncia, se puede decir de esos términos, una denuncia que todavía no ha podido solucionarse y se encuentra todavía. Digamos que hay un momento de la candidatura común, que es la impugnación, lo legal, que todavía va a haber un fallo y sabremos en poco tiempo, o no sabemos exactamente cuándo ocurrirá el fallo, pero tiene que ocurrir, ¿no? Eso es digamos, lo legal. Y ahora lo cronológico es de que en el IEPC llegó el fin del tiempo para registrar convenios de candidaturas comunes, y nos encontramos ahí con que hay dos convenios de candidaturas comunes, es decir, una con 5 partidos que fue entregada el 19 de febrero, que vence el término a las 23:55 horas, y otro que fue entregado después, que incluía el Partido Verde, a las 11 de la mañana, o sea, ratificaron a las 11 de la mañana del día 20, es decir, y sin la firma del PAN, del representante del PAN. Cabe aclarar una parte que estamos omitiendo. Quien se opone y realiza, obviamente, la denuncia, la dirigencia, no es una impugnación, la dirigencia está en el periodo de corte de la Suprema Corte de Justicia, y un ministro ponente estudia hasta hoy el día la factibilidad de admitirla en función de la queja que contiene. O sea, todavía no hay una resolución de la Suprema Corte. A lo que hoy, quien se inconforma es el PRI, precisamente, quien era parte precisamente de la primera coalición. Adelante. Así es, yo quisiera mencionar un posible escenario, que se resuelva que el procedimiento es cerrado, pero que la Suprema Corte garantice el derecho establecido en la Constitución a la libre asociación de los partidos políticos, que tutele un bien superior por encima de un procedimiento. Es correcto. Es correcto. Ahora, ahí hay otra cuestión también que hay que ver. Hay entre las coaliciones una coalición que le llaman flexible en la ley electoral.
ahí se puede colar la coalición esta que se hizo de última hora, por un lado. Y por el otro, hay una cláusula que dice que al constituirse una coalición, que ya no están en tiempo para hacerlo, pero al constituirse una coalición de manera completa, absoluta, es decir, coalición para alcaldías y para diputaciones, los partidos deberán también ir en esa misma coalición para la candidatura a gobernador. Ahí la pueden ir brincando los del Partido Verde y toda esta playa y de aparte hay partidos. una cosa importante, al haber todavía no una resolución por parte de la Suprema Corte, pues es válido obviamente el criterio que ocupa el Instituto Estatal Electoral. Eso le da la validez precisamente. A ver, hay que tomar en cuenta que las decisiones de las cúpulas del poder, en términos electorales, siempre lo llevan hasta el último, cuando ya no les da a los demás para moverse. ¿Por qué menciono esto? Porque en el caso, hay dos tiempos muy importantes. En el caso de las leyes, de las fuentes formales del derecho, hablamos de dos muy importantes, que son los escenarios que se están presentando. La fuente formal, que es la legislación, por eso yo preguntaba, ¿en qué momento se dan cuenta del grave error que habían cometido de no incluir la palabra gobernador para gobernador? ¿En qué momento? Eso es en cuanto a la legislación. La ley, lo que hicieron los diputados, legislar, nada más dijeron presidentes municipales, ayuntamientos y diputados locales. ¿Y en qué momento se dan cuenta que no habían puesto la de gobernador? Claro. Bueno, esa es una. La otra es la jurisprudencia, a lo que está apelando el PRI. Dice, a ver, Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos lo están haciendo mal, porque no nos podemos ir con puras fe de ratas, cambiando a la hora que queramos una ley. ¿Sí? Entonces, está apelando el PRI a que allá les digan, tienen razón, no podemos ir parchando con fe de ratas una ley, cuando la fe de ratas, el concepto de fe de ratas, tú estás terminando de hacer un oficio en la primera página y te vas a la última página y dices, oye, cometimos un error en la primera página y no lo podemos cambiar. Pero aquí tiene... Cámbiale, bueno, ponle una fe de ratas, pero te la das Aquí cuenta. está la discusión del compartir el maestro Alfaro. ¿A qué darle prioridad? ¿A la Sí. libre asociación de partidos o a este contexto que es un A procedimiento? eso se le llama jurisprudencia. ¿Ok? La jurisprudencia es que allá arriba, en términos de la interpretación, lo interpretativo del derecho, los magistrados, los ministros de la Corte puedan decir, allá en los tribunales puedan decir, oye, vamos a preponderar, vamos a tutelar el derecho político de asociación que tienen sobre muy por encima de lo que está Creo escrito. que esa fue la determinación del IEPC. Considero que ese fue el criterio que ocupó en este caso. En el caso del IEPC, tiene un programa y ha seguido el programa. Tan es así que en la mañana de ayer, por ahí el representante del Verde dice que en la noche decían que no van. Lo que sí. Al otro día en todos los medios dicen que sí van, Sí. que sí va el Verde, que son 6 partidos. Y en la noche, después de una reunión con Juan Carlos Gómez Aranda, el Instituto Nacional Electoral, su representante en Chiapas, Concluyamos para que le toque a Ramón. y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, después de una reunión, emiten un boletín donde dicen que el Verde no va, que solo son 5 partidos. Ramón, por favor. Yo supongo que podemos agotar el tema de la impugnación y de estos estrados legales. Yo, por ejemplo, concluiría mi comentario al respecto es de que efectivamente hay jurisprudencias que le dan preponderancia al derecho a la libre asociación, pero recordemos, porque son muy garantistas de los derechos los tribunales, ¿no? Es decir, siempre garantizan los derechos de participación y políticos, primordialmente. Pero recordemos el último revés que echaron al Congreso de Chiapas con la reforma
que quitó el presupuesto a los partidos. Es decir, porque, ¿y cuál fue el motivo, No estoy de acuerdo contigo, principal? Nació muerta esa ley. No, pero principalmente fue porque respetaron los tiempos. Es decir, no se podía hacer una reforma de carácter electoral ya con el proceso encima. Entonces, eso fue más o menos por lo que lo echaron atrás. Pero no creo que sea en un sentido, perdón. Resolvieron que no había necesidad de entrar a la discusión porque había sido presentada fuera de tiempo. Exacto. Pero un ministro, trascendió que un ministro tenía la justificación de por qué, entrando al fondo de la discusión, porque no era posible quitar el financiamiento de los partidos políticos en Chiapas para dárselo a los damnificados. Es decir, por un lado están los garantistas del derecho a la libre asociación y otros que buscan respetar los tiempos, digamos, Tiempos ¿no? y los procedimientos. Bueno, buen punto por parte de Ramón. Otro de los escenarios que seguramente vamos a ver. Bueno, que finalmente procedan las candidaturas comunes, ¿no? Entrando al escenario de que procedan, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier fallo, se den por legales estas candidaturas, entonces entraríamos al escenario ¿De quién va a ser el candidato? ¿No? de qué conjunto de partidos, a qué conjunto de partidos se le reconoce este derecho. Porque hay dos documentos. ¿Cuál de los dos documentos? Perdón, es cierto, me adelanté. De acuerdo, Ramón, creo que tú traes claro es la película. A ver, hay para que la gente lo vaya a entender. sí. ¿Cómo se da? Bueno, volviendo otra vez al calendario electoral, el 19 se vencía el plazo Para que lo entendamos para aquí todos, ¿no? que los partidos presentaran ante el IEPC, digamos, su convenio, su acuerdo de candidatura común. Y tenían hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, primero conocimos un convenio presentado y sellado a las 23:55 horas, en el que solo habían 5 partidos, sin el Partido Verde, ¿no? Después nos enteramos que había otra intención con el Partido Verde, pero fue presentada después del plazo, fue ratificada, le llaman ellos, al día siguiente, el 20, a las 11 de la mañana, y también lo recibieron en la oficialía de partes, tiene sus sellos y todo. El IEPC emitió un boletín de fin del plazo para recibir los convenios, en el que solo hace referencia, alusión al presentado en tiempo y forma, a las 23:55 horas. Hay, por ejemplo, partidos que siguen defendiendo el convenio de 6, es decir, por ejemplo, el dirigente del PRD, César Espinosa, él insiste que su convenio es el que tiene 6, es decir, con el Partido Verde. Con el Partido Verde. Entonces, esa es la discusión en la que estamos, pues, ¿no? Divididos en ese sentido. Yo diría que la lógica es muy simple. Los 6 partidos que firmaron el documento van a sostener, porque tienen el mismo interés jurídico, que ese es el documento válido. Pero una cosa es lo que ellos sostengan, En que función los de los une un interés, y otra cosa es efectivamente lo que califica el Gerardo, derecho. sobre ese tema, no hablemos más, si no nos perdemos. Sobre ese tema, ¿cuál es tu opinión? Mira, yo aquí lo que veo es una profunda irresponsabilidad de todos los actores, incluyendo al IEPC, porque si hay un reglamento, si hay un calendario, pues que se cumpla con eso. Si no, vamos a caer en lo que se ha caído siempre, que se hacen las cosas a las patadas, al vapor, y terminamos teniendo autoridades ilegítimas, ilegales, inconsistentes, inconstitucionales, que al no tener un compromiso social con los chiapanecos hacen lo que les da la gana. Tu Ahora, palabra es muy correcta. Irresponsabilidad. Desde el momento que se elabora el proyecto, desde el momento en que se presenta, platicaba yo apenas con Adrián Sánchez, al cual le mando un saludo, y decía él, Carlos, quien elabora esos proyectos no puede omitir una palabra de esa índole. Eso dice Adrián Sánchez. Sin embargo, mucha gente dice, bueno, se corrigió a tiempo. Entonces, la palabra que hoy utiliza Cherato creo que es correcta en esta mesa, irresponsabilidad. Pero aparte de eso, mira, ayer que estaba yo metiéndome a investigar esto de la ley electoral y la Constitución, lees la Constitución, la última reforma y todo lo que se ha reformado en este y el anterior sexenio. Oigan, qué faltatas de ortografía, de puntuación. No, de veras. Espantosa, está hecha con las patas la Constitución, y las leyes secundarias ni se diga. O sea, entonces, ¿cómo esperamos que los diputados, los del IEPC, los partidos políticos, que nunca leen las leyes, hagan lo correcto
si la Constitución misma está de la fregada. En serio. Ok. Otra repercusión que seguramente va a haber, otro escenario. Yo le agregaría la falta de responsabilidad, decía Ángel Mario, pero yo le agregaría lo permisiva que han sido las autoridades y que han permisiva, ¿por qué? Porque han permitido que esto, lo voy a decir, alguien dijo ayer que esto se haga un achigual. Sí, ya se hizo, se hizo ya un relajo. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque la autoridad, el árbitro debe de apegarse a lo que dice la ley y decir, como el árbitro de un partido de fútbol, ¿verdad? ¿Sabes qué? El reglamento dice esto y te lo aplico. Entonces, los derechos políticos a que tienen todos los actores que están participando. Pero yo vuelvo a lo mismo, y con esto termino mi participación. ¿Por qué se ha permitido esto? ¿Por qué la confusión? La vez pasada hablaban de una consulta ciudadana, lo cual no era posible por los tiempos y por el recurso. Ahora hablan de unas candidaturas comunes. Primero vamos a un frente, luego te vas para atrás, y luego los de atrás se vienen adelante, y esto ya se hizo un relajo. Entonces yo le agregaría, fatalmente permisiva el árbitro electoral. Un minuto para que nos digas. Claro. Para pasar a la segunda etapa. Por supuesto. Ahora cabrían las dos siguientes preguntas. A ver, si las candidaturas comunes avanzan, pensemos, ¿van con verde o sin verde? ¿No? Yo creo que van a respetar los tiempos del plazo. Y la otra pregunta, si no progresa la candidatura común, ¿qué ocurre? ¿Regresan a sus coaliciones o tendrán que irse a competir solos con sus respectivos candidatos? O sea, aún todavía faltaría ese escenario si no progresaran. Es muy probable que progresen porque pues yo pienso eso, pero pues aún faltan, digamos, fallos. Esa es tu opinión, Sí. Maestro Alfaro. Pero permíteme, para darle un alcance a lo que dice Rodrigo, el problema es que las leyes tienen muchas lagunas. Y en cualquier laguna o se ahogan o se salvan. Entonces, lo que tú dices sí es cierto. Todos esos escenarios que se presenten van a depender no de la ley misma, sino de las lagunas que hay dentro de la ley. Y eso es grave. Bueno, desde la parte, digamos, de los tiempos del IEPC y obviamente de la institucionalidad que debería tener el IEPC, en respuesta a lo que plantea Rodrigo. Bueno, tendremos luz de lo que resuelve el instituto. Tiene hasta 5 días después de vencido el plazo para resolver. No sabemos en qué sentido será. Finalmente se dan dos escenarios. Una, que procedan las candidaturas comunes, y eso abriría inmediatamente dos escenarios, ya lo decía Rodrigo. Una, que vayan los 6 partidos juntos, incluyendo el Verde, que tengan un candidato común a la gubernatura. Y el otro es que el Verde quede fuera y se vea obligado a contender con candidato a la gubernatura propio. Sí, claro. O hay quienes mencionan la posibilidad de que pueda regresar Al PRI. a la alianza que sostenía con el PRI, aun cuando ya hay un documento que tiene la autoridad electoral donde renuncia de todas las formas. Si no te quiero, pues ¿para qué, no? Así es, y ya lo ha dicho el PRI en ese sentido, de que a la fuerza, nada. Pero no es así de simple. Estos dos escenarios tienen muchas otras consecuencias. Otra trascendencia, de acuerdo. Así es. Vamos, coméntanos, maestro. Bien, pues, por ejemplo, recordemos que vamos a vivir por primera vez un proceso, una elección general. Y cuando hablo mención de elección general, los chapanecos vamos a salir a votar por todas nuestras autoridades electas: diputado local, diputado federal, alcaldes, senador, gobernador, presidente de la República. Vamos a votar el mismo día, en una misma casilla, por todas estas autoridades. Es la primera vez que se da. Ya había habido elecciones concurrentes, pero nunca se había dado que en una misma casilla se tenga que votar por todas estas autoridades. Incluso los ciudadanos deberán estar preparados para salir a votar por todas estas autoridades. Dice que va a ser la madre de todas las elecciones, pero cada elección es lo mismo, dice, ¿no? Así es, pero luego entonces, si se van a elegir tantas autoridades, estas candidaturas comunes tienen sus repercusiones. Por primera vez se va a permitir la reelección de diputados y de alcaldes. Los alcaldes que llegaron por coaliciones solo pueden ser reelectas por esas mismas coaliciones o por uno de los partidos
que participó en esa coalición. ¿Qué va a pasar si el Verde va en esa alianza común? ¿Qué va a pasar si no va en esa alianza y contiene? Donde la mayoría de los alcaldes son del Partido Verde, no hay que decirlo también, ¿no? 60%. Y es la están, mayoría. y están obligados y amarrados a participar con su mismo partido. Con su mismo partido. ¿no? Así es. Ahora, en lo que tiene que ver con la candidatura presidencial, si el Verde va en la alianza, va a ir con partidos que sostienen la candidatura de Anaya. Casi la mayoría, ¿no? Se inclinan por ahí, a excepción obviamente del Verde. Que traía Y el Partido Verde sostiene la candidatura de Mid. De MID, es correcto. ¿Cómo van, cuando haya visita presidencial, cómo se van a comportar? ¿Quién va a acompañar a ¿De quién? candidato? Sí, del candidato Del candidato presidencial. presidencial. ¿Qué van a hacer? ¿A quién le van a levantar la mano? Bueno, hay una serie de complicaciones. No podrán ser... La alineación política en función del proceso electoral mismo, ¿no? ¿Cómo va a Eso funcionar vuelve- el coordinador del PRI, de la Alianza PRI Verde, y cómo va a funcionar el del Frente, ¿no? Eso vuelve muy complejo, Es muy complejo hacer... Pero principalmente tiene mucho que ver con el impacto local que nadie lo había dicho. Maestro, le agradezco mucho este punto. ¿Qué va a pasar con estas reelecciones si es que se llegan a dar? ¿Cómo se van a alinear los comités locales también, que ya están perfectamente definidos y obedecen a circunstancias específicamente del control del aparato de gobierno? Son temas que están en la mesa de discusión en función de esta gran controversia. ¿Algo más, maestro Pascual? Vamos a empezar a ir acotando ya los tiempos. Pues para darle seguimiento al comentario de las reelecciones, mira, la vez pasada que Manuel Velasco fue candidato a gobernador, en los municipios iban separados. Nueva Alianza, iba Verde y PRI. Y cuando llegaba, era un pleito. Se peleaban entre ellos, ¿no? Habían hasta heridos, golpes y todo, porque todos querían mostrarse con el candidato a gobernador, que era Manuel Velasco, y querían mostrar su fuerza. En este caso, lo que tú preguntabas, ¿con quién van a ir? Obviamente el candidato a gobernador, cuando venga Anaya, si es que los que están acá, voy a aterrizar con esto. ¿Cuál es el daño? Se están autoflagelando, el mismo Partido Verde se está autoflagelando. No va a poder controlar el hecho allá en los municipios de que, oiga, es que la gente que no sabe leer, la gente que va por su despensa, la gente se casa. Si imagínate, en las propias marchas, cuando alguien hizo una entrevista por ahí que salieron hasta en programas nacionales, la gente no sabía a qué venía. En el momento que le digan, oye, tú vas a votar, mira, por este presidente municipal, por este diputado, pero vas a votar por mira, que está aquí, y lo vas a confundir. Se están haciendo un daño en los institutos políticos. Sí, pero bueno, ¿sí? vamos por los últimos comentarios. Por favor, empezamos ya con el último comentario. Nos quedan ya 4 minutos. Comentarios breves, por favor. Mira, yo creo que hablando de los escenarios de los que hablaba Quique Alfaro, el escenario no es nada alentador en materia electoral. Ya hemos visto cómo están las condiciones, ya hemos visto la permisividad, ya hemos visto la irresponsabilidad, muchas cosas, tanto del instituto como de los partidos. Durante el proceso de campañas electorales ya en sí, vamos a ver, por desgracia, mucha sangre. Lo que dice ¿A qué te Pascual refieres es con sangre? cierto. Literalmente sangre, confrontación. Literalmente sangre. A mí me tocó estar cuando llegó Peña Nieto, no recuerdo si fue a Comitán, y la gente del PRI y la gente del Verde se agarraron, pero a trompada limpia, sillazos, y iban por el mismo candidato, pero con distintos intereses. Ahora, si vamos a tener un panorama así, y empezamos a revisar la belicosidad de Anaya y Andrés Manuel, y que uno de los dos gane, y que aquí gane, no sé, ponle tú que ganara Eduardo Ramírez, que no es ni de aquí ni de allá, y vamos a estar después del proceso electoral en un postproceso también plagado, también manchado de sangre, como ha sucedido, y de ahí de confrontación, y de ahí se va a derivar
una ingobernabilidad para el siguiente sexenio, porque De mira, quien gane. quien gane no va a estar contento con los chiapanecos, y el chiapaneco que gane tampoco allá. Ok, Y va a haber- esa parte electoral tiene mucha razón, un buen punto. La gente, la legitimidad con que se va a ganar este proceso electoral va a dar mucho que desear. Maestro, tu último comentario, 1 minuto y medio, por favor. Comparto la preocupación de Sherato en el sentido de que va a ser muy complicada la elección, puede presentarse inestabilidad. Incluso hay que mencionar, en el pasado proceso electoral surgieron problemas que han durado todo el periodo de los alcaldes. Hay problemas postelectorales en municipios que no se resolvieron. Ya va a empezar la nueva elección, ya estamos en la primera etapa del proceso electoral, y el problema postelectoral ya se juntó con la siguiente elección. Si eso fue en la pasada elección, esta que es más compleja puede dejar un panorama aún de mayor ingobernabilidad que la anterior. ¿Qué es lo que plasmaste en aquella caricatura del camión chocado por otro camión por la parte de atrás, no? Así es. Se chocaron. Pascual, tu último comentario, 1 minuto Mi y medio, último por favor. comentario, la autoridad electoral tiene que darse a valer, tiene que poner un hasta aquí a los actores políticos y decirles, señores, lo vamos a hacer así, porque esto es lo que más le conviene a Chiapas, ¿sí? Porque todos están, el poder por el poder, todos los actores políticos están peleando lo que ellos creen tener la razón, y pues, supongamos que la tuvieran. Pero ¿dónde queda el pueblo ante los escenarios que ya se están previendo acá de enfrentamientos, confrontaciones, y no solo antes ni durante, sino postelectoral? Los problemas postelectorales van a ser muy grandes. Aquí yo quisiera concluir también con dos asuntos muy importantes. ¿Quién es el ganador de este asunto? Pues quién vaya a ser el que sea el candidato a gobernador de esta alianza, que son muchísimos partidos. ¿Quién es el perdedor de esta situación, de esta candidatura común? Pues definitivamente el PRI. Creo que en esta situación el más raspado es el Partido Revolucionario Institucional, desde mi punto de vista, ¿verdad? Y el que va a tener que hacer un esfuerzo muy grande precisamente para conquistar sus electores, precisamente él. Tu último comentario, por favor, amigo. Gracias, Carlos. Sí, yo quisiera hacer un recuento rapidísimo en lo que vamos de la discusión pública. Es decir, en un primer momento hay una impugnación de los tribunales a la figura de candidatura común. Por otro momento hay dos acuerdos de convenio, 2 acuerdos de candidatura común ante el IEPC, uno en tiempo y forma, otro fuera de tiempo, pero ratificado por, se supone, los 6 partidos, aunque falta la firma del PAN. Digamos, ahí vamos, el PRD insiste que van los 6, por ejemplo, el actor político José Antonio Aguilar Bodegas dice que la candidatura común es ilegal. Entonces, digamos, unidad del todo no hay, ¿no? O sea, hay discrepancias, hay un jaloneo, y yo creo que, aunque para mucha gente es, digamos, ensuciar el proceso, yo sostengo que mientras tengan los recursos, así es la política, ¿no? La política es hasta el último minuto, y es práctica, y es estrategia, y es, digamos, una guerra hasta civilizada, lo más civilizada posible, pero porque hemos visto que se llegan a desbordar las emociones, las pasiones, y corre sangre. Esperemos que esta vez no ocurra tanto. La verdad, es el deseo que todos tenemos, pero pues hay que ir narrando el día a día de este proceso electoral, y hasta aquí vamos, en esa discusión. Bueno, ya estamos ahora también de saber, bueno, a días de saber precisamente cuál va a ser el desenlace de este capítulo, porque el sábado, obviamente, pero de este capítulo, porque esto no termina. Generalmente vamos a ver todavía más estrategias, más golpes bajos, más situaciones de discusión, y lo que aún sigue siendo ausente son las propuestas. No hay propuestas, no hay entendimiento todavía sobre las necesidades del estado de Chiapas. Y bueno, lo seguiremos planteando en esta mesa, y agradezco muchísimo, y que no sea la primera. De hecho, quiero dar la bienvenida. Próximamente veremos aquí a Ramón Aquino en algún programita haciendo las cápsulas. Invitamos, obviamente, a que usted siga participando. Muchos comentarios. Gracias. Rápido, Miguel, María de Lourdes Jesús, Alejandro Flores, Sami David. Gracias. Un saludo a Sami David, periodista de corazón. Alvarado, Francisco Félix del INE, Carlos Zeta, un saludo, Tocayo, Carlos Fernando Ruiz, Cristian Sosaya, Tapachula, un saludo, Ludi Yudi, Luis Enrique Vázquez, muchas gentes, algunos comentarios solamente. Exacto, habrá daños colaterales. La catástrofe política en Chiapas con el Partido Verde. Contestaremos en su momento y algunos ya después, pues programa, y agradezco mucho a esta mesa de análisis que es de los suspirantes, donde seguimos trabajando para que usted siga formando lo más importante de todas las opiniones. Hasta luego.